¿Estamos o no estamos en una recesión económica? Por todos lados escuchamos la palabra crisis. Crisis en el abastecimiento de alimentos, en Ucrania por la guerra, en el mercado de los carros usados, crisis en el mercado inmobiliario, inflación, tasas de intereses y demás. En fin, en toda esta marea de información puede ser muy complicado enfocarse en lo que es realmente importante, y eso es: ¿cómo puedo saber por mi cuenta cuál es el estado de la economía? ¿Cómo sé que lo que me dice una persona o un noticiero tiene veracidad? ¿Cómo puedo formarme mi opinión y así saber si realmente nos encaminamos o no nos encaminamos a una crisis económica? Pues bien, ese es el objetivo de este video. Vamos a ver cuáles son los 7 indicadores que debes tener en cuenta para así saber cuál es el estado de la economía y hacer inferencias de qué podría suceder. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a ver cada indicador, en qué consiste y vamos a ver cuál ha sido su valor históricamente a lo largo de las recesiones desde 1965. De esta manera, el objetivo será encontrar patrones que nos permitan inferir cuál va a ser el estado de la economía en los próximos meses en cualquier economía del mundo. Para el final de este video tú vas a saber cuáles son los 7 indicadores más importantes que debes tener en cuenta para así saber el estado de la economía de un país y por lo tanto prepararte financieramente. Así que si este video te está gustando, no te olvides de darle like, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás de ninguna noticia. Muy bien, el primer indicador se llama Índice de Gestores de Compras, o como se conoce en inglés, el PMI. Este indicador básicamente lo que consiste es en medir el estado de la industria de la manufactura en un país. ¿Y cómo se mide? Es muy sencillo, lo que se hace es consultar a más de 400 compañías en 19 sectores industriales. Es un índice que mide el cambio numérico mes con mes en cuanto a 5 puntos: nuevas órdenes de compra, niveles de inventario, niveles de producción, envío de proveedores y tasa de empleo. Y este índice puede ir del 0 al 100. Un valor menor a 50 quiere decir que hay una contracción en la industria de la manufactura. Un valor de más de 50 quiere decir que hay una expansión. Y un valor de 50 quiere decir que no hay cambio mes con mes. Trasladando esto a los 5 puntos que se evalúan, por lo tanto, un valor menor a 50 quiere decir que hay menos órdenes de compra realizadas, hay menores niveles de inventario, hay una baja en el nivel de producción, hay una reducción en envío de materia prima por parte de los proveedores y hay una reducción en la tasa de empleo. Vamos a ver cómo se ha estado comportando este índice desde 1950, considerando a Estados Unidos como ejemplo. Cada caída que ves en esta gráfica son las recesiones que se han presentado en ese país. Por ejemplo, las recesiones de 1960, 73, 2008 y 2020. Recuerda que la intención es poder encontrar patrones históricos que nos permitan hacer inferencias a futuro. Si fijamos nuestra atención en el espacio entre 1980 y 2022, en los picos del índice, podemos apreciar que justo antes de una recesión, este valor era de aproximadamente 60. Por lo tanto, podríamos decir que históricamente, cuando este índice está en este valor o lo supera, quiere decir que se aproxima una recesión. Esta hipótesis la podemos confirmar si nos fijamos en el 2020. Antes de la crisis por el COVID, el valor rondaba los 60 puntos antes de caer. Por otra parte, en el 2021 este valor llegó hasta 65 puntos y, como sabes, la economía actualmente se encuentra en un verdadero proceso de crisis y el valor del índice lo ha reflejado en los últimos meses. Puedes ver cómo este ha estado cayendo, prácticamente estando ya casi en el valor de 50. Y si sigue esta tendencia y el valor baja, como recordarás, significa que hay una contracción económica. Que esto no se muestre ahora mismo no quiere decir que no haya una contracción, pero como puedes apreciar la tendencia es clara, va a la baja. Y si vemos las noticias, cada vez más surgen sucesos de despidos masivos, lo cual confirma esta contracción que muy probablemente se refleje en el valor del PMI en los próximos meses. El segundo indicador es el gasto del consumidor, y esto debería ser bastante evidente. Si a la economía le va mal, la gente pierde su empleo y las tasas de intereses van en aumento, es lógico pensar que la gente va a gastar menos dinero. Este indicador, sin embargo, no tiene un gran poder de predicción, ya que cuando refleja un valor mínimo, ya estamos en una recesión. Y si vemos el comportamiento del índice a lo largo de los años, puedes apreciar que, en general, siempre va en aumento. Sí, seguro, si nos acercamos al detalle, podemos apreciar la caída de la crisis del 2008 y la caída de la crisis del 2020. Sin embargo, algo que podríamos hacer para ver el detalle es ver el Producto Interno Bruto de un país, específicamente su reporte a detalle. Verás, en cada reporte del Producto Interno Bruto hay una tabla en la cual se desglosan todos los gastos que se están presentando en el país, incluido el gasto del consumidor. Y en el gasto del consumidor podemos apreciar los gastos en productos duraderos,
que son por ejemplo las pantallas de televisión, los refrigeradores, las mesas y demás, y los gastos de productos no duraderos, los cuales son los alimentos. De esta forma prácticamente la idea es que si tú aprecias que en el Producto Interno Bruto está habiendo una reducción en los gastos de los productos duraderos y un aumento en los gastos de los productos no duraderos, básicamente quiere decir que la gente quizá tiene poco dinero porque está priorizando las compras únicamente de primera necesidad. Veamos la tabla del Producto Interno Bruto más actualizada del tercer trimestre de Estados Unidos para que puedas ver el ejemplo. Si nos fijamos en la línea de productos duraderos, puedes ver que el gasto de este rubro pasó del 7.6% en el primer trimestre al menos 2.8% en el segundo trimestre y cayó nuevamente en el tercer trimestre a menos 0.8%. Los bienes duraderos, como sabes, no son esenciales y el hecho de que estos gastos estén cayendo quiere decir que la gente está priorizando gastar en productos de primera necesidad. El tercer indicador, el suministro mensual de casas, nos permite conocer a detalle cuál es el estatus de la salud financiera del mercado inmobiliario. El suministro de casas se calcula como el total de casas en venta entre la cantidad de casas vendidas. Un valor de 4, por ejemplo, quiere decir que por cada casa que se vende hay otras 4 que no se logran vender. Un valor de 10 quiere decir que por cada casa vendida hay otras 10 que aún siguen en venta. Naturalmente, un mayor valor de este índice lo que quiere decir es que hay más dificultades en vender las casas. ¿Y por qué habría más dificultades en vender las casas? Una muy probable razón es que la gente no tiene dinero porque hay una crisis económica y por lo tanto no puede comprar una propiedad. Veamos la siguiente gráfica histórica del valor del suministro mensual de casas desde 1960. Las regiones sombreadas en la gráfica indican el momento en el que hubo recesiones. En esos momentos, los valores del suministro mensual de casas fueron de 7, 10, 11, 9, 12 y 7. Por lo tanto, la evidencia nos indica que cuando este indicador se encuentra en un valor de entre el 7 y el 12, sigue una recesión. Actualmente nos ubicamos en un valor de 10, por lo que podríamos concluir que una recesión es prácticamente segura en los próximos meses. Y si consideramos los valores de alta inflación, tasas de intereses y despidos masivos, esto básicamente es una confirmación de esta hipótesis. Cuarto, la inflación. Este indicador probablemente es de los más conocidos porque es el que afecta directamente al consumidor. Cuando vas al supermercado y ves que los precios de los alimentos, por ejemplo, han incrementado, esto es notorio. El problema con la inflación es que es algo terrible a largo plazo. En México actualmente es de aproximadamente el 7% y la gente dice, bueno, 7%, si pagas una renta de 6,000 pesos, 7% no es un incremento hasta de 500 pesos, es menos de 500 pesos, no es mucho. Bien, pero déjame explicarte algo. Si bien a corto plazo puede que no parezca mucho, a largo plazo sí lo es. Una inflación del 7% quiere decir que en 10 años el precio de las cosas se habrá duplicado. Si quieres saber la cantidad de años que le tomará a una cosa duplicar su valor, básicamente tienes que tomar el número 70 y dividirlo por el porcentaje de inflación. Una inflación, por ejemplo, del 7% quiere decir que tienen que pasar una cantidad de años para duplicar el precio de las cosas igual a 70 dividido entre el 7%, 10 años. Y es por lo tanto que puedes dimensionar lo terrible que es ese valor, porque si hoy una casa te cuesta 2 millones de pesos, en 10 años te podrán costar más o incluso 4 millones de pesos. El quinto indicador son las tasas de intereses. Verás, en toda economía existe una entidad llamada Banco Central que se encarga de regular a la economía, y esto lo hace mediante la subida o bajada de tasas de intereses, es una de sus herramientas. Como sabes, la tasa de interés básicamente es el porcentaje que se le cobra a una persona o a un negocio por prestarse dinero. Cuando la economía le va mal y se desacelera, el Banco Central baja las tasas de intereses para así estimular el gasto. Y cuando la economía le está yendo muy bien con alta inflación, entonces los bancos centrales suben las tasas de intereses para así hacer que la gente gaste menos dinero. ¿Y por qué funciona esto? Porque al subir las tasas de intereses todas las deudas se encarecen. La deuda de tu carro, de tu casa, de tu tarjeta de crédito y demás se hacen más caras y con esto tienes menor cantidad de dinero disponible en el bolsillo para gastar. Los ciudadanos gastan menos dinero y por lo tanto la inflación se reduce. En el año 2020, por ejemplo, durante el COVID, los bancos centrales en el mundo bajaron las tasas de intereses porque la economía había entrado en un proceso de estancamiento y entonces la bajaron para así estimular el gasto. El sexto indicador es la tasa de desempleo y esto también debería ser evidente. Si a la economía le está yendo mal y la tasa de desempleo aumenta, esto básicamente es un indicativo de que los negocios están haciendo menos dinero y por lo tanto tienen que despedir a gente para poder minimizar sus pérdidas. En fin, si vemos el comportamiento de esta tasa de desempleo, podemos también encontrar algunos patrones interesantes. Puedes ver que justo antes de que iniciara una recesión, que son las regiones sombreadas en la gráfica, el desempleo se disparó. En el año 50 aumentó 3 veces, 55 2.5 veces, 1970 2.5 veces, 2008 2 veces y con la pandemia en el 2020 en casi 3 veces.
Esto lo que quiere decir es que, históricamente, cuando el valor de la tasa de desempleo se incrementa entre 2 y 3 veces, se confirma que el país en cuestión ha entrado en una recesión. Y finalmente, como séptimo y último indicador, es el Producto Interno Bruto de un país. El Producto Interno Bruto de un país se define como la cantidad de productos y servicios producidos en un país a lo largo de un año traducido en dinero. Por definición, se dice que si el Producto Interno Bruto de un país cae por 2 trimestres consecutivos, entonces dicho país se encuentra en una recesión. Si nos fijamos en el Producto Interno Bruto en Estados Unidos, este cayó por 2 trimestres consecutivos, el primero y segundo del 2022, con lo cual oficialmente se podría decir que el país ya está en una recesión. Y quizá te preguntes por qué entonces el tercer trimestre aumentó. Quizás eso indica que ya no estamos en recesión, ¿verdad? Pues esa es la conclusión obvia, pero en este caso no es cierto y te voy a explicar por qué. Si nos vamos a detalle el reporte que vimos al inicio y nos fijamos en el gasto del consumidor, como comentamos, pudiste apreciar que el gasto en productos no esenciales se redujo, lo que quiere decir que los consumidores están priorizando compras de primera necesidad. Entonces, ¿qué ocasionó el aumento del PIB? Las exportaciones. Como puedes ver, estas aumentaron de un valor negativo del menos 4.6% hasta el 14.4%. Esto supone un incremento de más del triple y es por esto que en ese último trimestre el resultado fue positivo. Y la razón por la que las exportaciones aumentaron no es porque Estados Unidos está produciendo más, es simplemente porque las restricciones ya se están liberando, sobre todo en China, que es su principal comprador. Y si nos fijamos en el primer índice que vimos al inicio, el índice de gestores de compras, esto lo podemos confirmar, no se está produciendo más, de hecho se está produciendo menos. Muy bien, esos fueron los 7 indicadores más importantes que debemos tomar en cuenta para poder determinar de una forma bastante sencilla el estado de la economía de cualquier país del mundo. Si este video fue de tu agrado, no te olvides de darle like al video, de compartirlo y de suscribirte al canal. De esta forma podemos seguir creciendo como una comunidad. Sin más, nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Hasta pronto.